Hola a todos. En los siguientes videos abordaremos los problemas de la teoría del conocimiento. Son tres problemas que veremos en este curso. El primero de ellos comienza al preguntarnos de dónde proviene el conocimiento, de dónde se origina. En ese caso, pues estaríamos hablando de las fuentes u orígenes del conocimiento. El segundo problema surge cuando la pregunta es cómo se produce este conocimiento, cómo se da la relación entre el sujeto y el objeto. Ahí estaríamos hablando de las posibilidades del conocimiento. Por último, al hacerse la pregunta de cuáles son los elementos que integran esta relación, entramos en el último problema de la esencia del conocimiento. Entonces, veamos el primer problema, las fuentes del conocimiento. Al momento de hablar de las fuentes, es necesario explicar que el ser humano, por término general, siempre ha tendido a ver las cosas desde un punto de vista extremista. O es blanco o es negro, o es bonito o es feo, todo colocarlo en posiciones extremas. Y es justamente lo que vamos a presenciar al momento de aproximarnos a estos problemas. En el caso de las fuentes del conocimiento, nos preguntamos de dónde proviene ese conocimiento y dos enfoques van a surgir. Uno, el denominado racionalismo, que defiende que todo proviene de la razón, de nuestra mente, y otro denominado empirismo, donde la mente no tiene ninguna acción sobre el conocimiento, sino única y exclusivamente la experiencia. Ahora bien, dentro de esta línea prácticamente de puntos extremos, donde por un lado tenemos el racionalismo y por otro lado tenemos el empirismo, la propia filosofía y los propios intentos del ser humano en tratar de encontrar una respuesta acertada, entendiendo que no siempre se ve en posiciones extremas, comenzaron entonces a surgir una serie de intentos mediadores. Por un lado, aproximándose un poco más al empirismo, pero tratando de buscar una posición media, surgió el intelectualismo y aproximándose o favoreciendo más al racionalismo, pero todavía defendiendo una posición media, surgió el apriorismo. Entonces, esos cuatro puntos o estas cuatro tendencias, estas cuatro corrientes epistemológicas, como las denomina Hessen en la teoría del conocimiento, van a constituir el primer problema de las fuentes del conocimiento. Vamos a estudiar ahora uno por uno. Al momento de hablar de racionalismo, nos preguntamos de dónde proviene la palabra. Racionalismo proviene de razón. Por lo tanto, es el pensamiento racional lo que va a imperar en esta corriente. La lógica y la validez universal son los preceptos básicos del pensamiento racionalista. Quiere decir esto que todos los planteamientos que se hagan deben ser rigurosos y deben seguir las normas de la lógica. Para hablar de racionalismo en términos filosóficos, una corriente que se originó en la antigua Grecia y cuyo principal autor fue Platón, discípulo de Sócrates, Platón entendía que existía un mundo suprasensible. Suprasensible significa que está por encima de aquello que podemos sentir, más allá de los sentidos. ¿Por qué hablamos de un mundo suprasensible? Porque los sentidos pueden engañarnos. Y Platón sostenía la tesis de que efectivamente nuestros sentidos nos engañan. Al momento de, un ejemplo podría ser al momento de contemplar el cielo, al amanecer lo vemos de un color anaranjado, un poco rojizo, igual al crepúsculo, pero a pleno mediodía lo vemos azul, el denominado azul celeste. ¿Por qué sucede esto? El cielo cambia de color. Bueno, ya veremos más adelante que efectivamente pues no cambia de color. Pero nuestros sentidos nos engañan. Nuestros ojos nos engañan y nos hacen creer que efectivamente hay un cambio de color. Platón decía, no podemos confiar en nuestros sentidos. Entonces, existe un mundo más allá de los sentidos en el que las ideas, y eso es lo principal de Platón, son las ideas, constituyen una realidad eterna, inmutable,
Quiere decir que estas ideas permanecen en ese mundo sin cambiar. En ese mundo suprasensible, estas ideas, inmateriales por supuesto, no cambian. Y por los siglos permanecerán siempre siendo las mismas. Ese es uno de las tesis fundamentales del racionalismo. Por otro lado, el racionalismo basa su acción en la deducción. ¿Qué significa la deducción? Que vamos a partir de axiomas, de principios, de teoremas, que son absolutamente conceptuales, y esos principios los vamos a aplicar a situaciones particulares, de tal manera que vamos desde lo más general hasta lo más particular. Por eso el racionalismo parte de una acción eminentemente deductiva. Entonces son los principios, los axiomas y los teoremas. ¿En qué disciplina se utilizan mayoritariamente principios, axiomas y teoremas? La disciplina que ciertamente pues nos brinda el mayor ejemplo de racionalismo. Platón fue un excelso matemático para su época, además de filósofo, pues amaba sumamente los números. Entonces, es la matemática la que nos va a evidenciar el máximo uso de los principios racionalistas. El empirismo se encuentra en el otro extremo de las posiciones epistemológicas. Así como el racionalista sostiene que la única fuente de conocimiento es la razón, el empirista defiende que la única fuente de conocimiento se encuentra en la experiencia sensible. Quiere decir, aquella experiencia adquirida a través de los sentidos. Son nuestros sentidos los que nos van a permitir percibir lo que sucede en nuestro entorno. Son nuestros sentidos los que nos van a permitir recibir la información de lo que está pasando en el ambiente. Para el empirista, y aunque ambas corrientes se originaron en Grecia, el empirismo, como lo conocemos filosóficamente, se depuró y se sistematizó de la mano de John Locke para el siglo XVII aproximadamente de nuestra era. Los empiristas sostenían que el espíritu humano se encuentra vacío, es una tabula rasa, quiere decir que el espíritu viene en blanco, la persona viene en blanco, solamente la experiencia es la que va llenando con conocimiento ese espíritu vacío con el que nace cada uno de nosotros. Solamente la experiencia es la fuente de conocimiento. Y para ello los empiristas dividen la experiencia o el proceso de la experiencia en dos fases. La primera fase, denominada sensación, es justamente donde intervienen los sentidos. El contacto con el objeto o con la realidad se realiza a través de los sentidos. Pero una vez que esos sentidos han recogido los datos del objeto ontológico al cual están estudiando, pero viene entonces la segunda fase, que denominaremos reflexión. Durante esta fase reflexiva, los datos suministrados por la experiencia van a ser ordenados, van a ser concatenados para lograr entonces llegar a la mente y suministrar el conocimiento. Aquí, los detractores del empirismo han sugerido que existe una contradicción, porque si el empirista sostiene que solamente la experiencia es la que provee conocimiento, la razón viene mucho después. Entonces, ¿qué sucede en esta fase de reflexión? En esta fase de reflexión está sucediendo que hay una especie de acción racional, porque al momento de hablar de unión de los datos, ¿quién une los datos? La razón. Entonces los detractores del empirismo siempre han tomado este precepto para decir que existe una contradicción dentro de esta tesis empirista. Y es también lo que da pie a los dos intentos de mediación que veremos a continuación. Con una frase podemos sintetizar en qué consiste la siguiente corriente del intelectualismo. Nada hay en la mente
que previamente no estuviera en los sentidos. En esta frase se puede observar que la mente se encuentra subordinada ¿a qué? A los sentidos. Por lo tanto, podemos decir que si la mente se encuentra subordinada a los sentidos, quiere decir que la experiencia tiene un papel preponderante en esta corriente. Y ciertamente es así. Aunque se establece una dualidad cognitiva, quiere decir que tanto la experiencia como la razón van a contribuir al proceso de generación de conocimiento, sí existe un énfasis hacia la experiencia. Quiere decir que la experiencia sensible tiene un componente mayoritario. Es una causa indispensable para que se produzca este conocimiento. De tal manera que, si nosotros vamos a llegar a la razón, es necesario e indispensable que se haya producido primero una experiencia previa. El intelectualismo, como primer intento mediador entre estas dos corrientes completamente rivales, es establecido por primera vez por Aristóteles, discípulo de Platón. La situación de Aristóteles fue un poco compleja debido a que su gran maestro Platón, padre del racionalismo, le inculcó los principios del mundo suprasensible que ya vimos, le inculcó que los sentidos podían engañarnos y que en la perfección de la matemática, en la perfección de los axiomas y de los principios más generales, era donde residía el conocimiento, en la meditación y en la razón de cada individuo. Pero el padre Aristóteles era médico y estamos hablando de 250 años antes de Cristo aproximadamente. El conocimiento médico pues implicaba contacto con la naturaleza, implicaba conocer las propiedades de distintas hierbas, de plantas medicinales, el efecto de estas sobre la fisiología y el organismo, de tal manera que se necesitaba que los sentidos aportaran ese conocimiento. Entonces, Aristóteles se vio en una disyuntiva entre el componente racionalista impuesto por su maestro, a quien profesaba gran respeto, y la pasión por la naturaleza aprendida de su padre. Entonces, por eso él llegó a este término medio denominado intelectualismo, aunque se basa un poco más o se aproxima un poco más a favorecer a la experiencia. Para el intelectualista, la experiencia podemos dividirla también en dos grandes fases. El intelectualismo va a obtener el conocimiento a través de dos grandes fases. La primera es la que denominaremos experiencia, que a través de los sentidos la mente es capaz de captar la imagen del objeto, pero esta imagen resulta distorsionada, resulta opaca, oculta. Necesita de otra acción que logre iluminarla para ver qué hay dentro. Y ahí es cuando viene la segunda fase denominada el pensamiento. Y es a través del pensamiento donde el entendimiento, cuando hablamos entonces de entendimiento, nos estamos refiriendo a la razón. Ese entendimiento va a iluminar esa imagen que se encontraba acá. Esa imagen opaca, esa imagen distorsionada, la va a iluminar y va a descubrir cuál es la verdadera esencia del objeto y por ende llegaremos al conocimiento. La última corriente epistemológica de este problema fue fundada por Immanuel Kant, autor también de la teoría del conocimiento tal como la conocemos hoy en día, y se denomina apriorismo. El apriorismo, como se vio anteriormente, configura el segundo intento de mediación, por lo tanto experimenta una dualidad cognoscitiva, tanto experiencia como razón contribuyen en el conocimiento, pero en la materia del conocimiento o la acción fundamental que va a permitir el conocimiento se va a basar no en la experiencia, sino en la razón. ¿Qué dice Kant? La experiencia aporta sensaciones, pero estas sensaciones carecen de un orden.
Quiere decir que las sensaciones no, por sí mismas, no contribuyen al conocimiento ni orientan en la búsqueda del conocimiento. Es necesario entonces llegar a otro concepto sumamente importante en Kant, y es el concepto de la intuición. Por primera vez estamos trabajando con intuición en el ámbito filosófico. Ahora, ¿cómo definimos nosotros la intuición? Bueno, cuando hablamos de intuición, tenemos entonces que irnos a la etimología de este concepto, de esta corriente, que dice a priori. ¿Qué significa algo a priori? Contrario a posteriori, a priori significa antes de. Entonces, a priori quiere decir que ocurra antes de algo, antes de que se produzca la experiencia o antes de que se dé el conocimiento. Cuando entonces hablamos de las formas de intuición, ¿qué nos dice Kant? Que efectivamente, al llegar a las formas de intuición, son las sensaciones las que van a ser ordenadas. Esas sensaciones desordenadas y sin relación que aportó la experiencia, ahora van a ser ordenadas en tiempo y en espacio. Y eso es lo que va a ser la intuición. Entonces, la intuición no trabaja directamente con la razón, pero tampoco con la experiencia. Es otra cosa, es otro elemento que se encuentra dentro de la mente que funciona, pero no pertenece ni a uno ni al otro. El ejemplo más gráfico o más preciso sobre esta corriente lo podemos ver en el caso del parto. Imagínense cuando una madre está dando a luz al niño, en el momento que el niño sale y llega al mundo, deja la placenta de la madre. En ese momento, el niño no tiene experiencia, por lo tanto la tesis empirista aquí no cabría, y su mente está apenas desarrollada, su cerebro, estamos hablando de un ser de apenas 9 meses. Sin embargo, al acercarlo al pecho de la madre, el niño busca succionar del pezón materno la leche que la madre pues ha venido a lo largo de la gestación, pues ha ido acondicionando precisamente para alimentar al niño una vez que esté fuera del útero. ¿Quién le enseña a la madre que tiene que hacer eso? Y mejor aún, ¿quién le enseña al niño que debe succionar del pecho materno, que debe ponerse de cierta manera para poder succionar la leche? Eso no lo podemos atribuir a la experiencia y tampoco a la razón, porque estamos hablando de un ser de apenas 9 meses. Entonces es la intuición, es el instinto lo que está prevaleciendo en esta corriente y es lo que Kant quiere evidenciar. Entonces, esas sensaciones que son ordenadas por esta intuición, luego se clasifican en categorías que ya existen en nuestra mente. Entonces vemos que son categorías previamente existentes en la mente. Dijimos entonces que a priorismo justamente se refiere a priori, algo que existe previamente. Por lo tanto, esta corriente trata del instinto, trata de la intuición y aunque habla de que la experiencia puede aportar ciertas sensaciones, es realmente la intuición la que va a proveer el conocimiento, como en el caso que les acabo de mencionar del niño recién nacido.